Jeremy Mathieu ganó la Champions League con el Barça en 2015. Sí, junto a Messi, Neymar y Suárez. Ganó 9 títulos en 3 años y cobró millones de euros, porque ya sabes cómo pagaba Bartomeu. Y hoy trabaja como dependiente en una tienda de deportes al sur de Francia. Y lo más impactante no es eso, es lo que dijo cuando le preguntaron el porqué. Sí, estoy trabajando aquí porque me está pasando algo, me está causando muchos problemas. Estoy en medio de un proceso judicial, no lo haré para siempre, era para tener una vida social. Un campeón de Europa vendiendo zapatillas en Intersport. Según la organización Expro, 3 de cada 5 jugadores de la Premier League se arruinan en los primeros 5 años tras su retirada. Y las cifras son muy similares en toda Europa. ¿Cómo es posible que cobrando en un año lo que la gran mayoría de personas cobran en toda su vida se arruinen? Soy Alex y esto es Entre Líneas. Hoy vamos a desgranar por qué pasa esto, ya que no es solo despilfarro, aunque de eso también hay. Hay algo muchísimo más profundo que es cómo funciona nuestra cabeza cuando tienes mucho dinero en poco tiempo, porque nuestra mente sigue funcionando exactamente igual que hace 2000 años. La única diferencia es que antes no existía ni el dinero, ni los yates, ni nada de eso, y eso hacía que no nos volviésemos locos. Antes de meternos en los casos, tienes que entender algo de la carrera de un futbolista. La carrera media de un futbolista profesional dura alrededor de 10 años. En ese tiempo concentra el 70 o el 80% de todos los ingresos que va a recibir en toda su vida. Entra en el sistema con 18 años, a veces incluso antes, sin experiencia financiera, sin formación y generando unas cifras que la mayoría de personas del mundo nunca van a oler. Y aquí es donde está el problema. A los 18 años nadie está preparado para gestionar esa cantidad de dinero. Ni los futbolistas ni nosotros, solo que la mayoría de personas a los 18 años no tenía que gestionar nada, porque entre otras cosas no tenían nada que gestionar. En cambio, el futbolista sí. Y lo que suele pasar es que al final el dinero acaba en manos de quien no debería de manejarlo. El primer problema es el entorno, especialmente la familia. Cuando un jugador joven empieza a generar cantidades brutales, lo más natural del mundo es rodearte de la gente de tu confianza. Y la gente de tu confianza suele ser tu familia. El gran problema es que la familia suele tener súper buenas intenciones, pero no tiene ni idea de finanzas. Gerard Piqué lo explicó mejor que nadie. Como no estás preparado, te rodeas de la gente de tu confianza y normalmente son familiares. Pero eso tampoco están preparados. Tu padre o tu hermano no han estudiado para ser representantes y empiezan a gestionar dinero y sentarse con profesionales. Y en el mejor de los casos se equivocan. En el peor, se aprovechan de ti. Pero la familia únicamente es el primer anillo. El segundo es muchísimo más peligroso, porque el gran problema que tienen todos los futbolistas es que todo el mundo sabe lo que ganan. No es como cuando a un directivo de una empresa le suben el sueldo, que eso, a menos que sea cotizada la empresa, no sale en ningún lado. Cuando un futbolista renueva, salen todos los medios con cifras exactas. Y eso lo convierte en un cajero automático con piernas. El caso más extremo que he encontrado en el fútbol español es el de Royston Drenthe, el holandés que fichó por el Real Madrid en 2007 por 14 millones. Él era una de las mayores promesas de Europa. Y en sus propias palabras describió lo que le pasó en el Real Madrid. Me sentí como un dios en el Real Madrid, pero también me encantaba salir de fiesta en este mundo de ostentación y glamour. Bebía mucho, incluso si tenía que entrenar al día siguiente. Su representante reveló que Drenthe solía fletar un jet privado para volar desde Madrid a Rotterdam únicamente para salir el fin de semana. Y en 2020, con solo 33 años, se declaró en quiebra. Había perdido millones en fiestas, coches y alcohol. Un hombre que pasó de ser de los mejores futbolistas del mundo pasó a ser rapero. Y spoiler, no le salió bien. El segundo es que el dinero siempre trae oportunidades, propuestas, y no siempre son buenas. Cuando eres futbolista conocido, todo el mundo quiere que pongas tu dinero en algo. Negocios, proyectos inmobiliarios, y como no tienes formación financiera y mucho dinero que está estancado en el banco, muchas veces dices que sí. El caso más representativo en el fútbol español es el de Iván Zamorano. Fue ídolo y pichichi en el Real Madrid, y es jugador del Inter de Milán y del Sevilla. Sin duda, uno de los mejores delanteros de su generación. Pero cuando se retiró, decidió invertir en una ciudad deportiva en Santiago de Chile. Un proyecto enorme, con 12 campos, gimnasios súper avanzados, todo demasiado ambicioso. En 2014, 3 bancos, Itaú, BCI y Santander, lo demandaron por deudas que ascendían hasta los 4 millones de dólares. Le embargaron su casa en Las Condes, un apartamento, un 4x4 e incluso una bodega. Zamorano lo perdió casi todo y el responsable parcial era su
su cuñado, que era quien gestionaba las empresas. Otra vez, la familia. Pero hay casos aún más extremos. Casos donde no fue mala gestión o mala suerte, sino que fueron estafas. En Turquía, una mujer llamada Selin Cigergi convenció a decenas de jugadores, entre ellos Arda Turan y Fernando Muslera, para invertir en un fondo de inversión que prometía retornos de hasta el 40% mensual. Es decir, si ponías 100.000 euros, en 30 días te daban 140.000. Lógicamente, esto era un esquema Ponzi. Cuando nuevos inversores dejaron de entrar, los pagos se retuvieron. Se dice que Arda Turan llegó a perder hasta 7,5 millones de euros. Básicamente un año de sueldo en el FC Barcelona. Y luego está lo más obvio, el gasto. Coches, casas, relojes, viajes, todo el mundo lo sabe. Pero hay un matiz que se suele pasar por alto. Gastar en cosas caras no es el problema en sí mismo. El problema es el coste de mantenimiento que nadie calcula cuando compra. Una mansión de 10 habitaciones no solo vale lo que pagas por ella. Tienes que mantenerla, pagar impuestos, personal, seguridad, y ese coste puede ascender hasta decenas de miles de euros al mes, aunque el jugador ya no esté en activo. Un yate privado no es solo el precio de compra, es el mantenimiento anual que puede llegar hasta el 1.000.000 de euros. Cuando el sueldo para, los gastos fijos no paran. Y aquí hay otro detalle que casi nadie te cuenta. Muchos jugadores durante su carrera no son ellos los que pagan las cosas. Lo hace el club, el representante, alguien, por lo que pierden la percepción real de lo que cuestan las cosas. Y cuando se retiran y lo tienen que gestionar ellos, el golpe es brutal. Pero el problema más profundo es el que menos se habla. Es lo que pasa en la cabeza cuando el fútbol se para. Imagina que llevas desde los 5 años entrenando para algo. A los 18 lo consigues. A los 23 estás en lo más alto. Los estadios corean tu nombre. Eres famoso. Tienes dinero. Pero a los 35 todo eso se esfuma. No hay preparación para eso. De hecho, se dice que los futbolistas mueren 2 veces. La primera, cuando acaban su carrera. Y la segunda, bueno, pues cuando mueren de verdad. El caso de Mathieu no es solo económico, es mucho más que eso. El propio Mathieu lo confirmó. Atravesó una depresión prolongada tras colocar las botas. Llegó a un punto en el que no podía salir de casa, hasta que un amigo le dijo que había una vacante libre en una tienda de deportes. Y él, pues se apuntó, ya que quería tener una vida social. Un campeón de Europa sin poder salir de su casa. Eso es lo que nadie ve desde fuera. Y esa crisis de identidad tiene una consecuencia directa con el dinero. Cuando no sabes qué hacer con el tiempo, cuando pierdes tu propósito, gastas. Al fin y al cabo, es la forma más fácil de llenar ese vacío. Y el divorcio también juega una parte muy importante aquí. En los deportistas profesionales americanos, la tasa de divorcio está entre el 60 y el 80%, muy por encima del 50% del resto de la sociedad. Y un divorcio de un futbolista millonario se puede llevar la mitad o incluso más de su patrimonio. Pero espera, porque aquí viene la parte que me parece más interesante de este tema. Pero antes, si te está gustando el vídeo, déjame un like y dime qué te está pareciendo en los comentarios. Porque lo que te he descrito hasta ahora puede llevar a pensar, bueno, si yo estuviese en esa situación, sería diferente. Sabría gestionar el dinero, no me dejaría llevar por los demás, ahorraría. Pero sé honesto contigo, la realidad es que posiblemente no lo harías. Hay un concepto en economía del comportamiento que se llama aversión a la pérdida. Básicamente dice que perder algo nos duele muchísimo más de lo que nos alegra conseguirlo. Y que cuando algo se convierte en nuestro punto de referencia, hacemos todo lo que sea para no bajarlo. Un futbolista que lleva 10 años con 3 coches, una mansión, restaurantes de lujo cada fin de semana, no puede vivir de repente como una persona normal. No porque sea malo, sino porque su punto de referencia se ha ajustado a ese nivel. Y bajar de ese nivel se percibe como una pérdida brutal, aunque el nuevo nivel siga siendo perfectamente cómodo para el 99% de la población. Por eso siguen gastando incluso cuando el dinero se acaba. No porque sean irresponsables, sino porque el cerebro humano está diseñado para no ceder terreno. Ronaldinho, que había acumulado más de 30 millones limpios cuando se retiró en 2015, tenía apenas 24 reales entre todas sus cuentas bancarias 3 años después. Es decir, menos de 5 euros. No quiero que este vídeo acabe siendo un catálogo de tragedias, porque hay jugadores que lo hicieron bien y es muy importante entender el porqué. David Beckham construyó un imperio de marca durante toda su carrera. El Inter de Miami hoy vale cientos de millones de euros. Sus acuerdos con Adidas, con marcas de lujos o incluso con plataformas digitales. Beckham entendió que el fútbol era el trampolín, no el destino. Y Gerard Piqué
lo mismo. Lo hemos visto muy claro con el caso de la Kings League. Empezó a construir negocios mientras seguía jugando. El Fútbol Club Andorra, la Copa Davis, la Kings League. No esperó en retirarse para pensar qué venía después. Iniesta se lió a comprar bodegas de La Mancha cuando seguía en activo. Una inversión tangible, con retorno real, que le genera ingresos pasivos sin depender que él siga jugando. Un patrón común entre todos ellos es que pensaron en el retiro antes del retiro, no improvisaron. Jeremy Mathieu ganó la Champions en 2015. Iván Zamorano marcó más de 100 goles en el Real Madrid. Drenthe fue el mejor jugador de Europa sub-21. Y los tres pasaron por momentos económicamente muy duros después de retirarse. El fútbol les dio todo en muy poco tiempo y no se prepararon para su vida después de él. 3 de cada 5. Esa es la estadística. 3 de cada 5 acaban con problemas económicos graves en los primeros 5 años del retiro. No es mala suerte, no es solo malgastar el dinero. Es que el sistema los prepara para jugar al fútbol y los deja completamente solos para todo lo demás.